Bien, jóvenes, vamos a iniciar con la sesión nuevamente. Vamos a continuar con el tema de evaluación de activos financieros. No sé si alguien me puede decir qué eran los activos financieros, ¿recuerdan? ¿Mm? ¿Qué eran los activos financieros? ¿Mm? Son instrumentos que llegan a canalizar hacia una inversión. Muy bien, son instrumentos financieros que canalizan del ahorro a la inversión, ¿cierto? Entonces aquí dentro de los activos financieros podemos nombrar, están los instrumentos de renta fija y los instrumentos financieros de renta variable. Dentro de los instrumentos de renta fija, los más conocidos, lo más común, vienen a ser los bonos, que ya lo hemos visto. Los bonos serán un instrumento de deuda de largo plazo que pueden emitir las empresas para poder recaudar fondos o recaudar recursos para poder financiar sus operaciones o inversiones. Pero no solamente pueden emitir las empresas, sino también pueden emitir el mismo estado, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de activo financiero que son los instrumentos financieros de renta variable. Y los instrumentos financieros de renta variable normalmente son las acciones. ¿Por qué instrumentos de renta variable? Porque los dividendos que perciben los accionistas normalmente dependen del nivel de utilidad que las empresas obtienen. Si en un determinado periodo disminuyen las utilidades, seguramente los dividendos que van a recibir va a ser mucho menos, pero si las utilidades se incrementan en los periodos posteriores, seguramente los dividendos que van a recibir los accionistas también van a verse incrementados. Entonces, esto depende del nivel de utilidad que obtenga la compañía. ¿Okay? Entonces, una de las inversiones más comunes desarrolladas por los inversionistas o las personas en este caso son las acciones. Las acciones básicamente es el capital social de la empresa. Este capital de la empresa se divide en unidades del mismo tamaño. Cada una de las unidades se conoce como acción. Para contextualizar del mismo, o para contextualizar esto, vamos a asumir que una compañía tiene 5 millones de dólares en patrimonio y 4,000 acciones. Entonces, si nosotros hacemos una simple división, por aquí, si tenemos 5 millones de patrimonio, dividido entre el número de acciones, que alcanza 4,000, estamos hablando de que cada acción tiene un valor de ¿cuánto? De 1,250, ¿no? De 1,250. Entonces, las acciones constituyen un conjunto de títulos que se encargan de representar parte del capital de una empresa. Estos activos financieros llamados acciones pueden comercializarse, es decir, comprar y vender en la bolsa de valores. Entonces, es de ese tipo de activos que vamos a hablar ahora. Entonces, para recapitular un poquito, las acciones son instrumentos de inversión de capital social. Los accionistas nuevamente son dueños de la empresa en proporción al número de acciones que tenga. Y no olvidemos que habíamos dicho que las acciones generalmente son instrumentos financieros de renta variable.
¿Por qué renta variable? Porque los dividendos que van a percibir dependen del nivel de utilidad que estos van a obtener. Ahora, yo podría preguntarme, ¿por qué razón yo podría comprar una acción de una empresa? ¿Cuál sería la razón que yo compre acciones de una empresa? Obtener alguna rentabilidad. ¿Obtener? Rentabilidad. Alguna rentabilidad. Ya, la rentabilidad, que sería la percepción de los dividendos. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos tener dos tipos de ganancias, ¿no? Uno que sería ganancia de capital y el otro, los dividendos. ¿Cuándo yo obtengo ganancia de capital? Cuando el valor de mis acciones se incremente en periodo a periodo. Esa es una ganancia capital, es una ganancia contable, si usted quiere. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y vemos una empresa, por ejemplo, ya que tenemos internet, vamos a aprovechar eso. Por ejemplo, ¿qué compañía les gustaría ver? ¿Cuánto están cotizadas sus acciones en el mercado? De Facebook, dicen. A ver, veamos, por ejemplo, qué le pasó a Facebook el día que se cayó. ¿Cuándo se cayó Facebook? El lunes. El lunes, ¿no? Veamos, fíjese, el lunes Facebook tuvo una disminución en el precio de sus acciones. Eso significa que la empresa ha obtenido una pérdida de capital, no una ganancia de capital, una pérdida de capital. Entonces veamos, fíjense, este es lo que pasó hoy día. Hoy día no fue estable, fue inestable, miren. Inició con un precio a las 10 de la mañana con 331 y ha cerrado con 330. O sea, ni hoy le fue bien tanto a Facebook. Pero veamos los últimos 5 días. O sea, me interesa el del lunes. ¿Qué pasó el del lunes? Los últimos 5 días. Mire lo que pasó el lunes. Esto es el precio con que abrió el lunes a las 10 de la mañana Facebook. Y enseguida vamos a ver cuánto era. Y cerró con este precio. Entonces veamos, fíjense, a ver, vamos a ver, voy a cortar esto, ok. Mire, el precio de inicio del día lunes, es decir, a las 10 de la mañana cuando abrió la bolsa, las acciones de Facebook estaban cotizadas en $330.37. Y al final de la tarde, obviamente todos esos días empezó, más o menos la caída empezó a mediodía, ¿no? Y fíjense, y ha llegado a cerrar con un precio de 323.65 dólares las acciones de Facebook. Entonces, esto, por ejemplo, es una pérdida de capital, una pérdida contable. No es que de la empresa, de la compañía haya salido dinero por la disminución de los precios. No, sino que el valor de mercado ha disminuido y eso es una pérdida contable. Si antes estaban cotizadas las acciones, por ejemplo, podemos calcular el valor de la empresa, ¿no? El valor de la empresa simplemente, ¿qué es? De la forma más sencilla para aquellas empresas que cotizan en la bolsa, va a ser precio de la acción. ¿Por qué? Por el número de acciones que tiene en circulación. Entonces, ¿qué pasa si el precio disminuye?
¿Qué va a pasar con el valor de la empresa? ¿Aumenta o baja? Baja, dice. Hay una relación directa, ¿no? Cae el precio de las acciones, cae el valor de la empresa. Y eso es lo que sucedió el día lunes. Obviamente a partir de ahí se ha empezado a recuperar, ¿no? Se ha empezado a recuperar. Fíjense, el día martes ya más o menos ha tenido un recupero, pero también todavía tiene ese síntoma. Bueno, se perdió. Ahí está, ¿no? En 327. Entonces ahí ustedes pueden ver la evolución que ha tenido el precio de las acciones de Facebook en los últimos 5 días, ¿no? Hace 5 días estaba en 331.35 y hoy está en 330.05. Eso significa que a Facebook esta semana no le ha ido bien. Ha tenido una pérdida de capital. ¿Ok? Podemos ver el último mes. Fíjese, es el lunes donde justamente tuvo una caída drástica. Podemos ver los últimos 6 meses. Y de los últimos 5 años podemos ver. Entonces, si vemos en los últimos 5 años, sí hay una mejora notable, ¿no? Fíjese, hace 5 años atrás, las acciones de Facebook estaban cotizadas en $118.42 y hoy están cotizadas en $330.05. Es decir, hace 5 años, la compañía de Facebook valía menos y hoy vale más. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué motivo yo puedo invertir en una acción? Por 2 razones. Tener ganancia de capital, esperar que el precio de las acciones suban y voy a tener una ganancia contable. Y la otra es mantener las acciones, pero a cambio de ello voy a recibir dividendos, siempre cuando que haya utilidades. Entonces, la tenencia de las acciones otorga a sus compradores los derechos a participar de los beneficios de la empresa. Porque el que tiene acciones en una compañía o en una empresa es dueño de esa compañía. Por lo tanto, le corresponde todos los beneficios que la empresa pueda tener. Pero esto en función al número de acciones que tenga. ¿Estamos? Para poder evaluar las acciones, es el mismo procedimiento que el de los bonos. ¿Cómo calculamos el valor de mercado de los bonos? Actualizando los flujos que generaba estos activos financieros llamados bonos. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a actualizar los flujos que genera estos activos financieros que se llaman acciones. La sumatoria del valor presente de los flujos actualizados va a ser el valor de mercado. Pero obviamente, como los dividendos pueden ser fijos, como en el caso de las acciones preferentes, o también puede haber dividendos variables, como el caso de las acciones comunes. Entonces ahí, obviamente, en la ecuación de matemática financiera, que para actualizar los flujos, podemos hacer alguna operación y podemos trabajar como un flujo perpetuo, es decir, de forma indefinida. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta cuándo va a permanecer el accionista siendo dueño de la empresa, porque no tiene una fecha de vencimiento. Mientras tenga las acciones en una compañía, le va a corresponder los dividendos. Entonces no tenemos una fecha de vencimiento, como el caso de los instrumentos financieros de renta fija. En los instrumentos financieros de renta fija, que eran los bonos, sí tenían fecha de vencimiento.
¿No es cierto? Tenían una fecha de vencimiento, tenían un plazo de 5 años, 10 años, 15 años, forma de pausa. Había una fecha de vencimiento. Sin embargo, en las acciones no. Por ejemplo, sin ir lejos, ¿quién es el accionista mayoritario del Hotel Los Tajivos? ¿Mm? ¿Quién es el accionista mayoritario del Hotel Los Tajivos? Doria Medina. Doria Medina. Doria Medina es accionista mayoritario de Hotel Tajivos con el 76%. Él va a recibir los dividendos en su mayor parte de las utilidades porque es el mayoritario, el accionista mayoritario. Pero ¿hasta cuándo va a recibir? No lo sabemos. Hasta que él diga, me cansé de Santa Cruz, vendo mis acciones y me voy. ¿Cuándo va a suceder eso? No sé. No lo sabemos. Entonces, es por eso que las acciones normalmente no tienen fecha de vencimiento. Es por eso que aquí aparece, fíjese, un infinito. Entonces, tiene una anualidad perpetua. ¿Estamos? Muy bien. Para poder evaluar las acciones, debemos tomar en cuenta las siguientes variables, que lo voy a colocar aquí. Uno de ellos es el valor nominal. Vamos a ponerlo como 1 si quieren. Dos, valor libros. Si gustan pueden anotarse, pero está en la guía que ustedes tienen, que está en la plataforma, en el material adicional. Y el valor de mercado. Por ahí también el cuarto, el UPA. O la ganancia por acción. También algunos lo llaman ganancia por acción. Okay. Entonces esas 4 variables nosotros debemos tomar en cuenta al momento de evaluar este activo financiero. ¿Qué son o qué es el valor nominal? Es el precio de una acción que aparece impreso en el documento. Es decir, es el valor que tiene el documento en el momento de la emisión. Es el valor que se le asigna en el momento de la emisión. Entonces, ese valor está impreso en el documento. Dice, acciones con un valor nominal de $1000. Ahora, en el mercado, obviamente, ese precio puede cambiar. Ese valor nominal puede cambiar. Puede estar sobre la par, puede estar bajo la par o a la par. ¿Ok? El otro que debemos tomar en cuenta son los valores libros. El valor libro es el valor resultado de dividir el patrimonio entre el número de acciones. Al valor libros también se le conoce como valor patrimonial proporcional. Entonces, el valor patrimonial proporcional simplemente es la relación que hay entre el valor del patrimonio de la empresa versus el número de acciones. Es decir, en otras palabras, ¿cuánto valen mis acciones contablemente? Y tenemos también el valor de mercado. El valor de mercado es el valor que un inversionista está dispuesto a pagar. Y esto se da normalmente por la fuerza de mercado entre lo que es la demanda y la oferta. Cuando la oferta supera a la demanda de estos activos financieros, la tendencia es que los precios
bajen de estos activos financieros. Pero si la demanda supera a la oferta, entonces la tendencia es que estos precios de mercado se eleven. Es decir, seguramente se le va a entregar al mejor postor. Y la otra es la utilidad por acción o la ganancia por acción. Es una medida muy utilizada que evalúa qué tan rentable es una empresa para sus accionistas. ¿Qué tan rentable es la empresa para los accionistas? La forma de cálculo es bastante sencilla. Simplemente lo que tenemos que hacer es dividir la utilidad que está generando la empresa entre el número de acciones. La utilidad dividido entre el número de acciones. Este parámetro dependerá del nivel de utilidad que la empresa pueda generar. Mientras más grande sea la utilidad, es decir, mientras mayor sea la utilidad que genere la empresa, mayor será el beneficio en valores absolutos. Es decir, la torta les tocará a más grande para cada accionista. No se olviden que los ingresos nosotros podemos considerarlo como una torta. Los ingresos podemos considerarlo como una torta. Estos ingresos se tienen que distribuir ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes se tiene que distribuir? Entre los costos de ventas, ¿no es cierto? Entre los gastos operativos. ¿Qué más? Los costos financieros. El inversionista oculto, que sería el impuesto. Y obviamente, si la empresa es un éxito, va a haber una utilidad, ¿no? Va a haber una utilidad y esa utilidad es para el accionista. Esa utilidad se distribuye como dividendos. Entonces, mientras más grande quede parte de la torta, mayor será el beneficio absoluto que van a obtener los accionistas de la empresa. ¿Estamos? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta. No hay, ¿no? Entonces, las acciones podemos clasificarlos en acciones preferentes y en acciones comunes. Las acciones preferentes tienen cierta preferencia, por eso dice, de ahí viene preferente, cierta preferencia con relación a las accionistas comunes. Que ya seguramente ustedes lo han visto y lo hemos visto en el primer día de clase, ¿no? En la parte de introducción. Por ejemplo, ¿cuáles son las preferencias que tiene el accionista preferente? Primero, reciben los dividendos antes que los accionistas comunes. La otra característica es que generalmente los dividendos son fijos. Los dividendos preferentes son fijos. En caso de liquidación de la empresa, lo primero que tenemos que cubrir son al accionista preferente. Pero no tienen voto en la junta de accionistas. Pero sí tienen voz, pero no tienen voto. A no ser que en la junta de accionistas toquen un tema que sea de interés de los accionistas preferentes. Ahí sí ellos van a poder tomar la decisión, van a poder votar. Pero mientras tanto, simplemente con derecho a voz y no a voto. Mientras que los accionistas comunes sí tienen derecho a voz y voto, tanto en la junta ordinaria como en la extraordinaria. Pero son los últimos en percibir los dividendos, si es que queda algo de la torta. Lo mismo, en caso de liquidación también.
Pero lo bueno es que cuando hay una utilidad mayor, los dividendos van a ser mucho mayores para los accionistas comunes. Es por eso que los dividendos comunes normalmente son variables, porque estos están relacionados con el nivel de utilidad que va a obtener la compañía. Y no así tanto los accionistas preferentes, sino que estos dividendos ya vienen prefijados de antemano, es decir, son fijos. Si las utilidades se triplican, duplican, ellos van a percibir exactamente lo mismo. Y si no hay utilidades, no reciben ni el accionista común ni el accionista preferente. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Ahora vamos a ingresar a hablar de la evaluación de acciones preferentes. Las acciones preferentes conceden al accionista el derecho a pagos regulares y fijos normalmente de dividendos. ¿Puede haber dividendos preferentes variables? Sí, pero normalmente son fijos. Como yo les decía, estas acciones preferentes no tienen fecha de vencimiento establecida. Por lo tanto, son dividendos perpetuos, es decir, me va a generar flujos perpetuos. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, si estamos tomando en cuenta como una anualidad que tienen dividendos preferentes fijos, entonces consideramos como una anualidad. ¿Y cómo calculamos el valor presente de una anualidad? El valor presente de una anualidad es igual a ¿qué? En este caso, dividendos preferentes por 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos n por la tasa. Pero en vez de tasa, nosotros lo vamos a llamar costo de la acción preferente o rendimiento de la acción preferente. Nada más, eso es lo que va a cambiar. ¿Okay? KP. Muy bien, pero si yo empiezo a reemplazar, habíamos dicho que n, en este caso el plazo, va a ser infinito. Entonces, vamos a tener 1 más una tasa cualquiera elevado a infinito, es decir, un número elevado a infinito. ¿Cuánto sería? Ah, pero es a la menos, exactamente. Un número cualquiera elevado a menos infinito. Estaríamos hablando, si queremos volverlo positivo esa potencia, tendríamos que llevarlo al denominador, ¿no? Por matemática, ¿no? Bachiller en humanidades, todos saben matemática, ¿no? Si están aquí es porque han pasado al colegio. Entonces, en colegio decía, ¿no? Una de las propiedades de aritmética, de potenciación. Cuando la base está elevado a un exponente negativo, para hacerlo positivo lo llevamos al denominador. Con signo cambiado. Si estaba con negativo, ahora con positivo. Entonces vamos a tener 1 en el numerador y en el denominador. Un número cualquiera elevado a un número grande. Infinito no sabemos cuánto es un valor bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, un número cualquiera elevado a un número grande, ¿cuánto creen que va a dar el resultado? ¿Mm? ¿Cuánto va a dar el resultado? A ver, ¿cuánto sería 2 elevado a 1? A ver, Brisel Castro, ¿cuánto es 2 elevado a 1? Ya que no quieren participar, vamos a hacerlo por lista. 2 nomás. Brisel. Sí. Dicen es 2 nomás. 2 nomás. No había sido tan pesado hablar, ¿no?
2 elevado al cuadrado. 4, dice. 4. 4, muy bien. 2 elevado al cubo. 8, dice. 8. 8. 2 elevado a la cuarta. 16, dice. Muy bien. Entonces, a medida que voy aumentando el exponente, la potencia, ¿qué va pasando con el número? ¿Se va volviendo más grande o más pequeño? Crece. Crece. Y si yo lo coloco 2 elevado a 5 millones, ¿qué creen que va a pasar con ese valor, con el resultado? Va a ser un valor más grande, ¿no? ¿Qué me está diciendo eso? Que el 2 yo multiplique 5 millones de veces. Entonces va a ser un número inmenso. Pero imagínense si infinito es un número tan grande que no lo conocemos. Si estoy elevando un número cualquiera a un número tan grande que no conocemos, ¿cuánto creen que va a ser el resultado? Un número muchísimo más grande, ¿no es cierto? Entonces el resultado seguramente va a ser otro número más grande todavía, infinito, que no sé cuánto es. Entonces, tenemos un número pequeñito que es 1, dividido entre un número inmenso que es grande, infinito. ¿Cuánto daría como resultado? ¿Cuánto daría como resultado? ¿Mm? ¿Cuánto? También sería un número alto, pero negativo, dice. A ver, dividan 1 dividido entre 5 millones. ¿Cuánto sería el resultado? Pero dice, 0,000000001, ¿no? Entonces va a ser aproximadamente 0. Entonces, en otras palabras, todo esto se va a hacer 0. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar valor presente por dividendo preferente por 1 dividido entre ¿quién? Entre el costo de la acción preferente. Ahora, 1 por dividendo preferente, ¿cuánto sería? Dividendo preferente, ¿no ve? 1 por dividendo preferente va a ser dividendo preferente, porque el 1 no afecta en nada. Y esto mantiene en el denominador. Entonces, fíjense, esta va a ser la ecuación para evaluar este activo financiero llamado acciones preferentes. ¿Queda claro? Entonces, si los pagos son de manera perpetua o indefinido, calculamos como una anualidad perpetua. Y la anualidad perpetua, si ustedes recuerdan matemática financiera, que van a ser ingenieros financieros, nos decían, ¿no? El valor presente de una anualidad perpetua era igual a la anualidad dividido entre la tasa. Nada más. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? En vez de anualidad, dividendo preferente. En vez de tasa, rendimiento exigido por el accionista preferente. Nada más. Matemática financiera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, P es el precio de la acción preferente, DP es del dividendo preferente y KP es el rendimiento requerido. ¿Ok? Para que tomen en cuenta. Ahora vamos a hacer un ejemplito
un caso de estudio. Ahí está. ¿Pueden ver el caso o no? No, Lisa. No, listen. A ver. ¿Ahora sí? Sí. A ver. Vamos a hacer que participen todos. María Nazaria Vaca, a ver, por favor, ayúdenos con la lectura de este caso. ¿Sí, listen? Nos ayuda con la lectura de este caso. Claro. Evaluación de activos financieros. Caso, evaluación de activos preferentes. La empresa CAMSA S.A. tiene en circulación 50.000 acciones preferentes con un rendimiento del 10,5% y paga un dividendo anual de $8,40. Inciso A. ¿Cuál es el valor o precio de la acción preferente? Inciso B. ¿Cuál es el importe total de la acción preferente? Si la misma está valorado al precio del inciso A. Inciso C. ¿Cuál es el monto total anual a pagar por conceptos de dividendos? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer esto es sacarle una fotografía a este caso y llevarlo a un libro de Excel. Entonces, dejo de compartir esto y me voy a compartir el libro de Excel. Este es el libro que estamos trabajando, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿no? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces vamos a abrir una nueva hoja. Y aquí vamos a desarrollar ese caso. Detalle, valor, unidad de medida. Siempre como recomendación leer el caso, luego recién empezar a extraer los datos. ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos de información? Tenemos el número de acciones. Número de acciones de 50,000 en circulación. Luego nos dice que las acciones preferentes tienen un rendimiento. Rendimiento de las acciones preferentes. Del 10,50%. Y tenemos un dividendo preferente $8,40 por acción. Y esto va a ser rentabilidad anual, lo que exige, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Cómo calculamos? Inciso A dice, ¿cuál es el valor o precio de la acción preferente?
¿Cómo calculamos? Sencillito, ¿no? Como ganar la Oriente. Dice, dividiendo el preferente de 8.40 dividido entre el rendimiento exigido por el accionista preferente, que es 10.50. ¿Cuánto es el valor de mercado entonces de las acciones preferentes? $80. $80 por acción. Entonces, nada más. Inciso B dice, ¿cuál es el importe total de las acciones preferentes si la misma está valorada al precio del inciso A? Entonces me dice, ¿cuál es el importe total? ¿Qué necesito? ¿Cómo calculo el importe total de las acciones preferentes? ¿Cuál sería el valor de mercado total de las acciones preferentes? El precio por el número de acciones. Muy bien. Necesito el número de acciones y necesito el precio. Entonces, esto igual. Y esto aquí. Entonces, siempre acostúmbrense a vincular, ¿no? No es que copie el formato para aprovechar para no estar escribiendo, pero fíjense, está vinculado eso. Eso deben tomar en cuenta bien. Y eso les va a servir más adelante. Entonces, me está pidiendo el monto de la acción preferente. Pongamos los montos porque sabemos que es acción preferente, ¿no? Entonces, va a ser igual número de acciones por precio de mercado. Entonces, en el mercado están cotizadas las acciones preferentes en su conjunto o en total en 4 millones de dólares. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Siguiente inciso dice, ¿cuál es el monto total anual a pagar por concepto de dividendos? ¿Cómo calculo eso? ¿Cuál es el monto total anual a pagar por concepto de dividendos? Es decir, en otras palabras, ¿con cuánto de recursos la empresa debería contar en cada uno de los años que tenga utilidades para cumplir con ese compromiso que tiene con los accionistas preferentes? ¿Mm? ¿Cómo podría calcular? ¿Mm? ¿Cómo podría calcular? Sería el dividiendo por los números de acciones preferentes. ¿Cómo? Sería el dividiendo por el número de acciones preferentes. Monto del dividendo va a ser igual número de acciones por el dividendo preferente a pagar, 8.40. Es decir, la empresa de manera anual tiene que desembolsar $420,000 para cumplir con este compromiso que tiene con los accionistas preferentes, siempre y cuando haya utilidades. Ese es el importe, todos los años. Si las utilidades se triplican, se quintuplican, los accionistas preferentes van a seguir recibiendo por cada acción 8.40. En total, la empresa tiene que tener en efectivo $420,000 para cumplir con los dividendos preferentes. ¿Queda claro? Sí, Sí, Lisa. Muy bien. Vamos bien, entonces, continuemos. Ahora vamos con las acciones comunes.
acciones comunes. Las acciones comunes, habíamos dicho, ofrecen una corriente esperada de flujos de efectivos futuros, que son los dividendos que esperan recibir los accionistas comunes. Al igual que otros activos, para evaluar una acción común, tenemos que calcular su valor presente, es decir, actualizar esos flujos que genera la acción común. Estos flujos futuros que genera la acción común tienen dos elementos. La primera es los dividendos previstos de cada año. El otro es el precio que los inversionistas esperan recibir al vender de la acción. El precio final incluye el rendimiento de la inversión original más la ganancia de capital esperada. Es decir, más los dividendos. ¿Cómo vamos a evaluar estas acciones comunes o este activo financiero? El valor de una acción común es igual al valor de todos los beneficios futuros, que son los dividendos, que son estos dividendos, que espera que se proporcione en un periodo indefinido, porque no hay fecha de vencimiento. Fíjense, estamos trabajando con infinito, de manera perpetua. Entonces, el accionista común espera recibir dividendos comunes de manera indefinida, hasta que el socio decida vender sus acciones. Y para poder realizar una evaluación de las acciones comunes, vamos a utilizar en este caso 3 modelitos. 1, el precio de las acciones con crecimiento constante. 2, precio de las acciones con crecimiento cero, es decir, esperar que los dividendos no tengan crecimiento. En la primera sí tener un crecimiento, pero constante. Mientras que en el segundo, que el precio de las acciones tengan una tasa de crecimiento variable. Por ahí esto es lo que más se acerca a la realidad, ¿no? Porque normalmente es muy difícil que una tasa, pero aunque un dividendo permanezca fijo. Entonces va a haber un incremento. O en peor de los casos puede haber también una disminución. No siempre es color de rosas. No siempre va a haber crecimiento y crecimiento. Puede haber periodos que sí tengamos un bajón, como lo sucedió, por ejemplo, en estos últimos días a febrero. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar a evaluar las acciones comunes por el crecimiento constante. Este es un modelo para evaluar dividendos. Pero tiene una característica principal este modelo, conocido también como modelo Gordon. Se asume que los dividendos van a crecer a una tasa constante llamado G. Esa tasa de crecimiento debe ser menor que la tasa de rendimiento requerido por el accionista común. ¿Por qué debe ser menor? Enseguida lo vamos a ver. Ahora fíjense, la ecuación que nosotros tenemos para evaluar las acciones comunes están aquí. Con la diferencia de que los dividendos ya no son constantes como la anterior, como los dividendos preferentes. Entonces hay una tasa de crecimiento, ¿no? Hay una tasa de crecimiento que es esto de acá. Hay una tasa de crecimiento. Pero en este modelo me dice que no se va a distribuir la totalidad de la utilidad como dividendo, sino se reinvierte una parte. Y obviamente como estoy sacrificando un dividendo que me correspondía, estoy reteniendo
entonces yo espero recibir en el siguiente periodo un dividendo mayor a lo que yo recibía anteriormente. Porque está aumentando el tamaño de mi inversión. Entonces, algo espero recibir, algo más espero recibir por esa reinversión de las utilidades. ¿Estamos? Ahora bien, fíjense, todos los dividendos se van generando a una tasa de crecimiento llamado G, elevado a 1, que es el dividendo esperado en el periodo 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Pero haciendo operaciones matemáticas se ha podido llegar a esta ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para evaluar las acciones comunes. Pero ¿cómo llegamos a eso? Ustedes tienen una guía que yo les había proporcionado. Imagino que sí lo tienen. Ustedes lo tienen esta guía, ¿no es cierto? Bueno, estos son los bonos. Aquí. Miren, tenemos esta ecuación. Estamos partiendo de aquí. Haciendo operaciones matemáticas, es decir, aquí estamos multiplicando la ecuación anterior por 1 más K y 1 más G, a ambos miembros obviamente, vamos a tener esta ecuación. Luego lo que hacemos es restar la primera ecuación, que sería esto de acá, a esta segunda. Esto de aquí lo restamos a la segunda. Y sumando y restando vamos a llegar a esta operación. Y aquí yo puedo factorizar el precio y vamos a quedar con esta otra ecuación. Y finalmente voy a tener, haciendo operaciones matemáticas dentro del paréntesis, vamos a tener esta operación, es decir, sacando como un denominador, y sumando y restando vamos a llegar a esto. Y obviamente lo que tengo que hacer aquí es despejar el precio, porque ese es mi objetivo, es despejar el precio. Porque es lo que yo quiero encontrar, el precio de la acción común. Entonces, todo lo que estaría multiplicando el precio pasaría a dividir al dividendo. Y al dividir al dividendo, extremos con extremos, medios con medios, vamos a llegar a esta ecuación. A esta ecuación. Ahora, dividendo recibido 1 más la tasa de crecimiento, todo esto va a ser el dividendo esperado. Entonces la ecuación se me va a simplificar que el precio de la acción común va a ser igual al dividendo esperado que yo espero recibir al final del periodo actual, dividido entre el rendimiento exigido por el accionista común menos la tasa de crecimiento. ¿Ok? Esta es la ecuación entonces que vamos a utilizar para evaluar las acciones comunes. ¿Ok? Entonces, volviendo a la presentación. Aquí está esa famosa ecuación. Ahí lo tenemos, esa famosa ecuación. Ahora, yo les decía, ¿cuál es el requisito en este modelo gordo? Primero, que no se distribuye el 100% de las utilidades como dividendos, sino una parte se reinvierte. Segundo, que el rendimiento exigido por el accionista común debe ser mayor a la tasa de crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser el rendimiento exigido mayor a la tasa de crecimiento? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la tasa de crecimiento fuera mayor? Si los dividendos fueran 5, digamos, y el rendimiento exigido sea 0,10 y la tasa de crecimiento sea 0,15, ¿qué pasaría? ¿Qué resultado tendríamos que tener? Si eso fuera la situación.
0.10 menos 0.15, 0.05. Menos 0.05. 5 dividido entre menos 0.05. 500, ¿no? Pero negativo. Menos 500. Entonces, ¿podría darse esa situación? Es decir, para que usted obtenga las acciones que tiene Doria Medina tendría que entregarle sus acciones, además tendría que darte $500 por cada acción que te está entregando. ¿Se puede dar esa situación o no? Doria Medina te traspasa sus acciones, además te tiene que pagar $500. Sí se puede porque depende de ver cuánto crecen las acciones con el tiempo, ¿no? No, pero ¿quién es dueño de los hoteles Bajivos? Doria Medina, ¿no? Doria Medina es el accionista mayoritario. Ahora, esta situación de 500 me estaría diciendo lo siguiente. Si Doria Medina nos ofrece sus acciones, nos entrega de forma gratuita, incluso nos tiene que pagar para que nosotros aceptemos sus acciones del Hotel Los Tajivos. Te va a entregar sus acciones y aparte te va a entregar $500. Él, no vos a él. ¿Se puede dar esa situación o no? ¿Qué dicen? A ver, vayan al mercado, compren un producto, les entrega el producto y la señora que vende el producto les entregue dinero más a cambio. ¿Puede darse esa situación o no? No, dicen. Es algo ilógico. No, pues no se puede. Entonces, por esa razón, el rendimiento exigido por el accionista común debe ser mayor. Pero tampoco debe ser igual, ¿no? Porque dice mayor, no dice siquiera mayor o igual. ¿Qué pasaría si fuera igual? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Si la tasa de crecimiento también fuera 0.10. Entonces estaríamos hablando que como precio vamos a tener 5 dividido entre 0. ¿Y cuánto sería eso? A ver en sus calculadoras. Pero, dicen. A ver, calcule. Cuidado que se queme su celular, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Mm? ¿Cuánto salió? No se puede dividir, dicen. No existe la operación. No existe la operación. ¿Ok? Entonces, esas son las dos condiciones para evaluar acciones comunes mediante este modelo Gordon con crecimiento constante. ¿Vamos bien? Ahora, con eso, antes de resolver un caso, volviendo hacia atrás. Fíjese, necesitamos un dividendo esperado, que el dividendo esperado va a ser al dividendo pagado. Eso sí lo puedo obtener como información histórica, cuánto se pagó de dividendo al final de la gestión 2020. Eso sí puedo tener una variable conocida. Para calcular el dividendo esperado, es decir, el dividendo que voy a recibir al final del año 2021, no sé cuánto es, pero puedo proyectar. Y para proyectar necesito una tasa de crecimiento. Entonces, ¿cómo calculo esta tasa de crecimiento? Esto y esto. ¿Cómo lo calculo? Entonces, para ello hay dos maneras de calcular, que viene en la siguiente lámina. Entonces, esta tasa de crecimiento constante o sostenido es la tasa máxima de crecimiento que una empresa puede lograr sin financiamiento externo de capital, es decir, sin incrementar nuestra estructura de capital. En otras palabras, debe mantener el índice de endeudamiento. Esta es la ecuación,
Pero esto es cuando nosotros partimos del final de la evaluación, es decir, con el proyectado, con lo que vamos a finalizar el 2021. Pero es muy difícil llegar a eso. Entonces vamos a utilizar con las variables iniciales, con los datos iniciales al inicio del periodo de 2021. Entonces, resumiendo todo esto, nos vamos a quedar para calcular la tasa de crecimiento como la multiplicación del rendimiento que obtiene la empresa sobre los recursos propios por B. ¿Quién es B? Razón de reinversión o retención de utilidades, es decir, en castellano, el porcentaje de utilidades retenidas o reinvertidas. ROE, rendimiento sobre el patrimonio. B, el porcentaje de las utilidades retenidas o reinvertidas. Por eso dice que esta ecuación es idéntica a esto de aquí si el ROE se calcula usando el capital del inicio del periodo. Para utilizar esto, debería utilizar el ROE del final del periodo. Pero como estamos en una gestión a medias que recién estamos en el mes de octubre, entonces no tengo aún el patrimonio final de la gestión. Por lo tanto, lo más adecuado es utilizar el patrimonio con que yo inicié la gestión. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de calcular esa tasa de crecimiento. Entonces, aquí ahora vamos a ver a un caso de estudio. Entonces, nuevamente, ahora me confirman si se puede ver. No, ¿no? Pero ahora sí. Sí, dice. Ahora les voy a pedir a un voluntario, a ver, ¿quién es lo que no ha hablado? Ruth Cusi Santos. Sí, Adelante, ayúdenos con la lectura. caso de evaluación de acciones comunes. La compañía Perry Motors S.A. tiene en circulación 60.000 acciones comunes. No lo escuchamos, no sé si puedo aumentar un poquito su volumen o posiblemente se pueda pegar un poquito más su micrófono. Evaluación de acciones comunes. La compañía Perry Motors S.A. tiene en circulación de 60.000 acciones comunes en el mercado, con un rendimiento del 14,45% por acción. Los activos de la empresa ascienden a 6 millones de dólares con un nivel de endeudamiento de 40%, según el análisis financiero realizando a la empresa. La rotación de activos alcanza a 1.8 veces con un margen neto del 5%, de los cuales por política interna se distribuye el 40% de las utilidades por concepto de dividendos y el saldo es retenido por apoyar a nuevas inversiones. Con todos los datos anteriores se pide responder las siguientes interrogantes. Inciso A, ¿cuál es el valor máximo que estaría dispuesto a pagar por cada acción de la empresa Perry Motors utiliza el modelo Gordon? Inciso B, ¿cuál es el valor patrimonial proporcional? Inciso C, ¿cuál es el valor de la utilidad por acción? Inciso D, ¿cuál es el valor de la empresa? Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos siempre es copiar el caso a nuestro libro de Excel para poder extraer los datos, ¿no? Y no estar con dos ventanas. Es más complicado. Sacar una fotografía al caso. Y eso lo llevamos a nuestro libro de Excel. Vamos a abrir. Voy a copiar esto, mover o crear una copia para aprovechar el formato, ¿no? Entonces aquí, acciones comunes. Ahí está.
Muy bien. Entonces, lo que me está pidiendo nuevamente es el valor de mercado del precio de las acciones comunes, pero utilizando el modelo Gordon. ¿Sí, modelo Listen, Gordon? no se ve su Excel. ¿No se ve? No, ¿Ahora sí? ahora sí, Listen. Perfecto. Entonces, les decía que la pregunta que nos está haciendo es calcular el precio o cuánto estamos dispuestos a pagar por las acciones de Perry Motor utilizando el modelo Gordon. Y una vez que ya tenemos el caso leído y obviamente las interrogantes que nos piden que desarrollemos, entonces ahora nos tocaría extraer la información. ¿Qué información nos presenta? Entonces vamos a ir colocando toda la información que nos está entregando el caso. Por ahí, para algo nos deben servir esta información. Entonces veamos, a ver. Nos dice que por un lado hay número de acciones. Número de acciones en circulación, estamos hablando de 60,000 acciones. Luego nos dice con un rendimiento de mercado, de 14.45%. Los activos de la empresa ascienden a 6 millones de dólares. Con un nivel de endeudamiento del 40%. Según el análisis financiero realizado a la empresa, la rotación de activos es de 1.8 veces. Con un margen neto. Vamos a ver cómo han pasado el módulo 1. A ver. Son conocidos esos datos para ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Son o no son conocidos esa información? Margen neto, rotación de activos, nivel de endeudamiento. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Bien. Luego dice, de los cuales por política interna distribuye 40% de las utilidades por concepto de dividendos. Muy bien, entonces utilidades distribuidas. Porcentaje de utilidades distribuidas. Estamos hablando del 40%. Sobre la utilidad, ¿no? Sobre la utilidad. Muy bien. Esa es toda la información que me presenta el caso. Entonces lo voy a poner un alto aquí. Ahora sí. Primera pregunta. ¿Cuál es el valor máximo que estarías dispuesto a pagar por cada acción de la compañía Perry Motors utilizando el modelo Goldman? Es decir, ¿cuál es el precio de mercado de las acciones? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos? Aquí es igual.
Ahí está, miren. Cualquiera de los dos puede utilizar. Puedo utilizar esto, puedo utilizar esto. Son iguales. Pero utilicemos el más cortito, a ver. Dice, si usted quiere calcular el precio de una acción común, esto es igual al dividendo esperado. Primera pregunta, ¿tenemos dividendo esperado como información? No, listo. No. No tenemos. Muy bien. Segundo, tenemos el rendimiento de mercado exigido por los accionistas comunes, es decir, esto no hay. ¿Esto hay? Sí, dice. Sí. ¿Tasa de crecimiento tenemos o no tenemos? No dice. No, entonces no tenemos dos informaciones. Ahora, por un lado, sé que el dividendo esperado es igual a ¿qué? Dividendo esperado es igual al dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento. Es decir, pongámoslo por aquí. Ahí está. Entonces el dividendo esperado es igual al dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento. Pero nuevamente, ¿tengo el dividendo pagado? ¿Tengo o no tengo? ¿Ven algún lado por aquí que dice dividendo pagado o no? No dice. No, Liz. Lo ideal sería que me den el dividendo pagado, la tasa de crecimiento y el rendimiento. Pues no es lo ideal, digamos, ¿no? Todos quisieran eso, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no hay. Entonces tenemos que ir buscando con toda la información que nos va a presentar el caso. Entonces no tengo el dividendo pagado. Pero como somos analistas financieros, tenemos la capacidad de analizar y digo, a ver, dividendo pagado. Dividendo pagado viene de la utilidad distribuida. Entonces, ¿tengo la utilidad distribuida? Sí. Sí. Sí, lo tengo. Por lo menos sé en términos porcentuales cuánto se distribuyó de las utilidades. Muy bien. Dividendo pagado. Los dividendos son por cada acción. Entonces, como ya tengo las utilidades distribuidas, para saber por cada acción, entonces tendría que dividir entre ¿qué? Entre el número de acciones, pues, ¿no? Entonces, el dividendo pagado sería igual la utilidad que genera la empresa dividido entre el número de acciones. Y listo. Sencillito como ganarlo a Oriente. Ahora nuevamente me voy preguntando. ¿Tengo la utilidad? ¿Sé cuánto es de utilidad? Solo el porcentaje. No. Solo hay porcentaje. A ver, ¿cuál porcentaje podría utilizar para eso? Esto no tengo, número de acciones sí tengo. Necesito utilidad. ¿Cómo podría obtener utilidad? ¿Cuál de estos índices contempla la utilidad?
¿Mm? A ver, recuerden, análisis financiero, razones financieras, razones de rentabilidad o rendimiento. Me dan un margen neto, ¿no? El margen neto me dice que es igual a ¿qué? A la utilidad dividida entre ¿quién? Ventas. Listo. No hay dónde perderse, ¿no? Entre ventas. Entonces, de ahí tengo margen neto, no tengo ventas, no tengo utilidad. O sea, quedé en lo mismo. Quedé en lo mismo. Las ventas es igual a la rotación de activos y por los activos totales. Muy bien, entonces tengo rotación de activos que contempla las ventas, entonces por ahí rotación de activos es igual a ¿qué? Rotación de activos por el total de activos. O sea, la rotación que nos dieron, la 1.8. Ventas dividido entre Multiplicada. activos. Sí, sí. Ventas dividido entre el total de activos. Me estaba equivocando. Muy bien. Entonces, tengo el... No, esto estoy mal. Pues. No es ROA. Pues, ROA es otra cosa. Rotación de activos simplemente. ROA es otra cosa. Es rendimiento sobre la inversión total, que es el activo. Entonces, rotación de activos. Ventas dividido entre activos. Tengo rotación de activos y tengo los activos. Entonces, tocaría despejar ventas. Entonces, ventas sería igual a ¿qué? A la rotación de activos por el total activo. Por los Por activos. total activo. Por activo directamente. Se supone que es el total. Por el activo. ¿Listo? Entonces ya está. Entonces lo primero que puedo calcular son las ventas. Ok, ventas. Lo primero que calculo son las ventas. Y las ventas dice que son igual a rotación de activos, que es 1.8 veces. Ah, aquí me va a ayudar a interpretar. A ver. Ronnie Arteaga. A ver, ayúdeme. ¿Qué significa este 1.8? ¿Cómo interpreta ese valor de 1.8? Es las veces que rota el activo en... Un ratito, dice mi gato. Es las veces que rota el activo, que nos da las veces que trabaja el activo para obtener esa vez. Algo por ahí, dice. A ver, vamos con María Nazaria Vaca. ¿Mm? ¿Cómo interpretamos? Nada. Sonia, a ver. No sé cuál es el apellido de Sonia, pero solamente aparece como Sonia. ¿Es las veces que rota lo activo con relación a las ventas? Ya, muy bien. Por cada $1 invertido en activos, esto me está generando en ventas 1.8 veces. Es decir, yo invierto $1 en un activo, ese activo me va a generar en ventas 1.8 veces. Lo ideal es mientras más veces me genere por cada $1 de inversión en activos, es mucho mejor. Es más eficiente en el uso de los activos. ¿Queda claro? Entonces, veo que tienen algunos problemas aquí. Les voy a hacer un regalito hoy día. O por ahí ya se los pasaron también, no lo sé. No sé si ustedes tienen esta guía y les ha llegado a su mano de corto plazo.
No sé si les ha llegado, de todas maneras se los voy a pasar para los que no tienen. Aquí está todo lo que es finanzas de corto plazo. Desde la introducción, estados financieros, obviamente tenemos que conocer los estados financieros, que miden, qué cuentas intervienen cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Y luego está el análisis financiero, ¿no? El análisis financiero. Dicen, ¿a dónde lo va a mandar eso? ¿Al Classroom o a la plataforma? Se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí están las interpretaciones de cada uno de los índices que ustedes han visto. Rotación de inventarios, en este caso que estamos viendo rotación de activos, ¿no? Por aquí debe estar. Razones de actividad y eficiencia, ok. Rotación de cuentas por cobrar, plazo promedio de cobro, cuentas por pagar, ok. Aquí está, rotación de activos. Miren, la empresa por Dice- cada dólar que invierte en los activos, estos generan N veces de dólares en ventas en el periodo. Entonces, una forma más- Dicen, Sí, su Word está, está, digamos, en Creo que se su- congeló. se congeló en la carpeta. Allá, aquí está. Entonces, aquí todos los índices tienen su interpretación. ¿Ok? Entonces, lo que estamos interpretando, ¿no? Aquí dice 1.8 veces. ¿Cómo le interpreta eso? La empresa por cada dólar que invierte en activos, porque se supone, se asume que aquí tenemos un dólar, ¿no ven? ¿Y quién es eso? Es inversión. ¿Inversión en qué? En activos, ¿no? Fíjese, aquí está, activos son las inversiones, no se olviden. En la genca financiera los activos son las inversiones. Entonces, por cada un dólar invertido en activos, esto me genera en ventas 1.8 dólares o 1.8 veces si usted quiere. Esta razón se expresa en veces, mientras más alta sea la rotación de activos, más eficiente se considera la administración de los activos. Entonces, los que no tienen esta guía les va a ayudar bastante. ¿Ok? Entonces, aquí están todos los índices. Así que le voy a dar su regalito a esto. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces. Entonces nos está diciendo, por cada un dólar invertido en activos, esto nos está generando 1.8 veces en ventas. Muy bien. Entonces, 1.8 veces por el valor del activo. Entonces, invierto 6 millones en activos. Estos 6 millones me está generando en ventas 10.800.000 dólares. Muy bien. Ya tenemos ventas. Tenemos ventas. ¿Para qué lo estamos requiriendo las ventas? Para calcular la utilidad. Ahora, si tengo margen neto y tengo ventas, no tengo utilidad. Entonces, ahí puedo despejar la utilidad. ¿A qué sería igual la utilidad? Margen neto por Ventas. ventas. Muy bien. Ahí está. Entonces ya con eso voy a tener la utilidad. La utilidad va a ser igual entonces, me dice margen neto que es de 5% por el activo. No, por las ventas. ¿Tengo ventas? Sí, acabo de calcular. Ok. 540.000 dólares es la utilidad del periodo de la gestión pasada. ¿Vamos bien? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Para qué me sirve la utilidad? Para calcular el dividendo esperado. Muy bien. Dividendo esperado va a ser igual al dividendo. No, para calcular el dividendo pagado, no esperado. Dividendo pagado, porque estamos hablando de la gestión que acaba de culminar. Dividendo pagado. Y el dividendo pagado me dice que va a ser igual la utilidad dividido entre el número de acciones. No, aquí hay un error. Tiene que ser la utilidad distribuida
porque no se ha distribuido el 100% de la utilidad. Si hubiera dicho se distribuyó el 100% de la utilidad, ahí sí. En este caso no. Entonces esto todavía no puedo calcular. Esto aún no, pendiente. Entonces necesito la utilidad distribuida. ¿Podría calcular eso? Sí. Dice que se ha distribuido el 40%. ¿El 40% de qué? De la utilidad. Es decir, se ha distribuido $216,000 como dividendos. Ok. Ahora sí, recién. Utilidad distribuida, que es $216,000 dividido entre el número de acciones, que es 60,000 acciones. Por lo tanto, el dividendo que se pagó por cada acción es de $3.60 por acción. Por acción. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular el dividendo esperado. Ya tengo dividendo pagado, pero necesito la tasa de crecimiento. ¿Cómo calculo la tasa de crecimiento? ¿A qué era igual la tasa de crecimiento? ¿Recuerdan? El ROE por la utilidad retenida. Perfecto. La Por tasa de favor. crecimiento era igual al ROE por el porcentaje de las utilidades retenidas. ¿Okay? Hay otra forma también mediante el dividendo, mediante el crecimiento promedio de los dividendos históricos. Como no tengo dividendos históricos aquí, no puedo utilizar eso. ¿Okay? Entonces vamos a ir por esto. Tasa de crecimiento, entonces al rendimiento sobre el patrimonio por el porcentaje de las utilidades retenidas. ¿Porcentaje de utilidades retenidas tengo? ¿O no? ¿Tenemos o no tenemos esa información? Sí. Sí y no. En otras palabras, no tengo en sí como tal, pero lo puedo calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Cómo lo podemos calcular el porcentaje de las utilidades retenidas? El restante de las distribuidas. Muy bien, el 100% de la utilidad, que sería 1, menos el porcentaje de utilidades distribuidas. Es decir, se estaría reteniendo el 60%. 60% sobre la utilidad. Muy bien, ahora ya sé cuánto vale B, es 60%. Ahora lo que me falta es el ROE. El rendimiento sobre el patrimonio. Ahora, ¿cómo calculo el rendimiento sobre el patrimonio? No tengo. No lo tengo el ROE. ¿Cómo calculo? Utilidad neta entre patrimonio. Utilidad dividido entre el patrimonio. Muy bien. ROE. Necesito esto. ¿Para eso qué necesito? Necesito utilidad. Sí tengo. ¿Patrimonio tengo? Hay que calcularlo todavía. No tenemos, pero podemos calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicar el porcentaje del total activo. A ver, ya. Hay varias maneras de calcular, pero hagamos la forma más fácil. Decimos, a ver, ustedes saben muy bien que por ecuación contable, los activos son iguales ¿a qué? Al pasivo y patrimonio. Activo es igual a pasivo Pasivo más patrimonio. más patrimonio. Muy bien. Y de ahí yo tendría que despejar. Tendría que despejar patrimonio. Entonces, patrimonio, ¿a qué sería igual?
activos. Menos pasivo. Menos pasivo, ¿no? Sí. Ahí está. Muy bien. Tengo activo, sí. Patrimonio, pero pasivo no tengo. Tengo activo, pero no tengo pasivo. ¿Cómo calculo el pasivo? Hay pasivo a nivel de endeudamiento, Lice. Ah, muy bien. Nivel de endeudamiento. Me dice que el nivel de endeudamiento es igual a ¿qué? ¿Cómo se calcula eso? A los activos por el porcentaje de nivel de endeudamiento. A ver, ¿alguien más? Pasivo dividido entre activos. Tengo nivel de endeudamiento, tengo activos, necesito pasivos. Entonces despejo pasivos. Pasivo, ¿qué va a ser igual? Nivel de endeudamiento por activo. Y listo. Ya lo tenemos todo ahora. Muy bien. Dice que el nivel de endeudamiento en este caso es de 40%. ¿Qué significa ese 40%? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo interpreto? La empresa está endeudada al 40% del total activo, respecto al total activo. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Por un lado tenemos lo que se llama los activos, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos Lo pasivo y patrimonio. Lo pasivo y patrimonio. los pasivos. Nos quiere decir que la empresa está financiada con un 40% de pasivo y un 60% de patrimonio. Muy bien. Entonces con gráfico es más fácil de interpretar, ¿no? Entonces me está diciendo el 40% de los activos ha sido financiado con capital externo, con deuda. Y si el 40% de los activos ha sido financiado con capital externo, ¿cuánto ha sido financiado con capital propio? 60%. 60%. Entonces por ahí yo hubiera calculado también el patrimonio de esta manera y decir, a ver, si quiero calcular el patrimonio. Total activo por el porcentaje nada más. Total activo por Sí. 1 menos el nivel de endeudamiento que era 40%. Sí. Y listo, 3.600.000. Y seguramente vamos a llegar aquí a lo mismo. A ver, dice que pasivo es igual nivel de endeudamiento por activo. Entonces pasivo es igual nivel de endeudamiento por el activo, que eso nos daría el pasivo en dólares, ¿no? Por lo tanto, ahora recién estaría en condición de calcular el patrimonio. Patrimonio. Entonces el patrimonio ya simplemente sería por diferencia, activo menos pasivo. Como el activo es de 6 millones y el pasivo es de 2.400.000, tenemos el valor del patrimonio. Que ustedes fíjense, es tal cual que aparece aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren utilizar? Depende del cliente. ¿Estamos? Muy bien. ¿Para qué me sirve ese patrimonio? Para calcular el ROE. Entonces, el ROE. ROE va a ser igual utilidad de 540.000 dividido entre patrimonio de 3.600.000. Es decir, estamos teniendo una rentabilidad sobre el patrimonio del 15%. ¿Listo? ¿Cómo interpreto ese 15%? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cómo interpretamos ese 15%?
activo, pues, por cada dólar invertido por los inversionistas, reciben el 15% de rentabilidad obtenida por las utilidades. ¿Ya? ¿Alguien más que quiere complementar? Si queremos interpretar en castellano, ¿cómo sería? Que tenemos un 15% de rentabilidad. Por cada patrimonio. Ya, los accionistas están obteniendo una rentabilidad del 15% por su aporte propio. Es decir, no se olviden, el activo es el total de inversión. Por otro lado, tenemos el pasivo y el patrimonio. Entonces, este 15% significa que por su aporte, los accionistas, por el capital propio, están generando una rentabilidad por sus inversiones con capital propio del 15%. En otras palabras, por cada $100 invertido con capital propio, estos obtienen de ganancia de 15%, es decir, de 15 bolivianos. Invierto 100 bolivianos en la empresa con capital propio, la empresa me devuelve en ganancia 15 bolivianos. Eso es lo que mide, nada más. ¿Ok? Muy bien. Con eso ya puedo calcular la tasa de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento va a ser igual ROE por el porcentaje de las utilidades retenidas o reinvertidas. Eso es de 60%. Por lo tanto, la empresa está esperando que los dividendos crezcan a una tasa de crecimiento del 9%. Muy bien. ¿Para qué me sirve esa tasa de crecimiento? Para calcular el dividendo esperado. Entonces, dividendo esperado. El dividendo esperado va a ser igual a ¿qué? Ah, no. Claro, dividendo esperado, no pagado. Dividendo esperado. Va a ser igual a ¿qué? Al dividendo pagado, que es de 3.6 por 1 más la tasa de crecimiento del 9%. Es decir, yo espero recibir como dividendo en la gestión que va a culminar de $3.92 por acción. Ahí está, por acción. ¿Ok? Y ya con eso creo que ya estamos en condiciones de calcular el precio de la acción común. Ustedes me dicen que sí o aún no se puede. Ya podemos, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Dice dividendo esperado. Muy bien. ¿Cuánto es el dividendo esperado? 3.92. ¿Dividido entre quién? Entre el rendimiento exigido por el accionista común, que sería, en este caso, de 14.45%. ¿Menos quién? Menos la tasa de crecimiento, que es del 9%. Menos 9%. Y listo. Ahí tenemos el precio de mercado. Dólares por acción. Es decir, en el mercado, bajo este modelo Gordon, está cotizado a $72. Ese es el precio de mercado bajo este modelo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay o no hay preguntas? Elicen, ¿será que podía volver a interpretarlo? A ver, ¿cuál? El precio de mercado, interpretarlo de manera general. Perfecto. Entonces, las acciones comunes están cotizadas en el mercado
en $72 por cada acción. Las acciones tienen un valor de mercado de $72. Ese es el precio de mercado. Que podría ser diferente al precio de venta, ¿no? El precio de venta es la negociación que hay entre el comprador y vendedor. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente inciso. ¿Quién nos pide? ¿Quién nos pide en el siguiente inciso? Dice, ¿cuál es el valor patrimonial proporcional? Es decir, ¿cuánto vale contablemente? Muy bien. ¿Qué necesitamos para calcular el BPP, valor patrimonial proporcional? Habíamos dicho que el BPP, vamos a ponerlo aquí, el BPP es igual al patrimonio, para saber cómo está evolucionando el patrimonio de los accionistas, ¿no? Patrimonio dividido entre ¿qué? Número de acciones. Número de acciones. ¿Ok? Y ya está. Entonces necesito patrimonio y necesito número de acciones. Necesito el patrimonio. Necesito esto y necesito esto. Lo voy a traer las dos informaciones. Vamos a copiar todo de una vez y después vinculamos, ¿ok? O sea, podemos ganar tiempo en Excel, ¿no? Cuaderno no se puede. Tenemos que nada más transcribir. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el valor patrimonial proporcional conocido como BPP sería igual a ¿qué? 3.600.000 dividido entre 60.000 acciones. Estamos hablando de $60 por acción. Es decir, contablemente, mis acciones están cotizadas en $60. Ese es contablemente. Entonces, si ustedes quieren, ya tengo un precio máximo que podría ser 70 y tengo un precio mínimo que es de 60. Más o menos mi rango de comercialización para poder comercializar este activo financiero podría manejar entre ese rango, entre 60 y 72. Es un parámetro, ¿no? Es un parámetro que tenemos del precio de las acciones. ¿Ok? Obviamente nosotros vamos a querer comercializar estos activos financieros al mejor postor, es decir, mediante la oferta y la demanda. ¿Ok? Pero como referencia ya tenemos precios. Esa es la idea, o sea, no ir al mercado y no saber cuánto vale tus activos financieros. Entonces tenemos que ir con una referencia. En este caso tenemos un precio mínimo de 60 y un precio máximo, podríamos utilizarlo como 72. Entonces ya más o menos tengo márgenes para poder negociar con el comprador. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Otro inciso. ¿Cuál es el valor de la utilidad por acción? Muy bien. Aprovecho esto y copio. ¿Necesito el número de acciones? Sí, necesito el número de acciones. ¿Qué más necesito? Necesito la utilidad. Y la utilidad asciende a 540.000. Entonces, ¿a qué es igual la utilidad por acción? Lupa va a ser igual a ¿qué? Dividimento entre número de acciones. Utilidad dividida entre el número de acciones. Es decir, utilidad dividido entre el número de acciones. Ah, 9, ya estaba, ya lo había hecho. Ahí está. ¿Qué significa eso? Si la empresa hubiera decidido distribuir el 100% de las utilidades como dividendos, cada accionista tendría que recibir $9. Esa es la utilidad por acción.
Si usted tiene 2 acciones, tendría que recibir 18. Pero siempre y cuando se distribuya el 100% de las utilidades como dividendos. Pero en este caso no se ha distribuido el 100% de las utilidades. ¿Cuánto simplemente se ha distribuido? El 40. 40%. Y ese 40% equivale a ¿cuánto? A 3.6. A ver, verifiquemos si nuestro ejercicio está bien. Como este es el 100% y dice que se ha distribuido simplemente de este 100% el 40%, entonces significa que solamente se pagó como dividendo de 3.60. No sé si esto es el valor que calculamos. Sí, ahí está. Entonces, vamos bien. ¿Ok? Y finalmente, ¿cuál es el valor de la empresa? El valor de la empresa. El valor de la empresa. ¿Okay? ¿El valor de la empresa necesita un número de acciones? Sí. Y necesito el precio de la acción. En este caso es de 72, precio de mercado. Por lo tanto, el valor de la empresa, estamos hablando de cuánto. ¿Cuánto vale la empresa? 60,000 acciones por 72, es decir, $4,320,000 valdría la empresa. En el mercado. Y contablemente, ¿cuánto valdría? 60,000 acciones por 60. 3,600,000, que no es nada más el activo menos el pasivo. Ese es el valor de la empresa contable, si usted quiere. Activo menos pasivo. Lo que tenemos de inversión menos nuestras obligaciones externas. Es decir, el valor de patrimonio, eso es lo que está aquí. ¿Y patrimonio cuánto vale? 3,600,000. Y listo. Y ya está. Pero en el mercado están cotizadas en $4,320,000 mi empresa. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, sí. ¿No hay preguntas? Sí, arriba más adelante el cálculo que hizo más anterior, del dividendo esperado. Lo puedo mostrar, no me salió igualito. A ver, ¿cuál? El dividendo esperado. ¿Ya? ¿Qué hace el dividendo esperado? En la fórmula no me salió bien leído a mí el resultado. Si me podría mostrar su fórmula para que lo copie. Aquí está la fórmula. Sí. Ya dice Andrés. Dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento, ¿no? Ah, no, aquí. Dividendo pagado 3.6 por 1 más la tasa de crecimiento del 9%. Y el precio de mercado, Licen, ya hablando después del dividendo. Ah, ya, precio de mercado va a ser igual el dividendo esperado, que es 3.92, ¿no? Que sería esto básicamente, ¿no? Esta ecuación. Dividendo esperado dividido entre el rendimiento exigido por el accionista común menos la tasa de crecimiento. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí está. Dividendo esperado 3.92 dividido entre el rendimiento exigido por el accionista común menos el crecimiento de los dividendos. ¿Ok? Ojo, aquí tenemos que saber utilizar los paréntesis para hacer operaciones en Excel, porque no es lo mismo que yo haga dividendo esperado dividido entre el rendimiento exigido menos la tasa de crecimiento. No es lo mismo. Fíjense, no es lo mismo. Sí, exactamente eso me salía, por eso no entendía. Ya, gracias, Lice. Hay que utilizar correctamente los paréntesis, porque ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que hizo usted? Lo que hizo usted es calcular el precio, ha dicho 3.92 dividiendo esperado, dividido entre el rendimiento exigido, que sería 14.45, ¿no? Menos
el 9%. Eso es lo que hizo. Entonces, ahí está el problema. Este no es lo mismo que esto. El 9% tiene que estar restando el rendimiento exigido. Entonces, si usted no utiliza correctamente los paréntesis, el Excel lo está entendiendo esto. Pero si usted coloca un paréntesis aquí, abre un paréntesis y cierra aquí, recién le va a decir, lo que quiere calcularme es el 3.92 dividido entre todo lo que está en el denominador. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Aquí vamos a quedar por hoy. Voy a parar la grabación. Si ustedes tienen alguna consulta.